vamos a iniciar entonces con la clase online de bioastroemoción. Y ¿alguien recuerda lo que era la acetilcolina, lo que producía? Sí, si no recuerda no importa porque vamos a hacer ese repaso, pero... Excitación o inhibición, una dualidad, depende como esté, no sé si la persona, no sé a qué se debe eso Ahora lo tampoco, que vamos esté a de un ver. lado o del otro. Bien, ahora lo vamos a ver. Bien, bien ahí, bien ahí. Y vamos a ver qué nos resuena con las energías planetarias, ¿sí? Como siempre saben, es bienvenida a las integraciones de ustedes, ¿sí? Lo que se les ocurra, sus razonamientos, obviamente en toda esta parte son sumamente necesarios. Así que bueno, vamos a iniciar entonces con la clase online de bioastroemoción. Y ¿alguien recuerda lo que era la acetilcolina, lo que producía? Sí, si no recuerda no importa porque vamos a hacer ese repaso, pero... Excitación o inhibición, una dualidad, depende como esté, no sé si la persona, no sé a qué se debe eso Ahora lo tampoco, que vamos esté a de un ver. lado o del otro. Bien, ahora lo vamos a ver. Bien, bien ahí, bien ahí. ¿Algo más? ¿Alguien algo más? Bien. Entonces acá, Andrés, te paso el micrófono. Yo voy a cerrar el mío mientras. Y cualquier cosa acá estoy. Perfecto. Bueno, agradecida de estar acá compartiendo con un grupo que veo que está bien consolidado. Así que vamos a iniciar con esta info. Claro, luna nueva asociada a este neurotransmisor que es la acetilcolina. Principalmente hay que identificar a un neurotransmisor, que tenemos varios según las fases, y decir que tiene una función excitatoria o inhibitoria, ¿sí? Vamos a ir lento en estas cosas porque luego verán la parte de neurociencias 1 y 2 y ahí se va a empezar a entender mejor estos conceptos. Pero lo que quiero que sepan hoy es que cuando hablamos de un neurotransmisor nos estamos refiriendo a una neurona, ¿sí? Y la célula, que es esta neurona, es única, ¿sí? Única por sus particularidades. Por eso se lleva todo, ¿sí? O sea, como que el cerebro, nuestra cultura asocia de que la cabeza, el cerebro, la mente tiene el protagonismo. Nos identificamos con la mente, más allá de que estamos compuestos por varias partes, ¿no? Y esta célula, si uno realiza un corte y lo mira al microscopio, no vamos a encontrar una neurona que sea igual a otra, ¿sí? Y se la compara con las estrellas, porque si uno observa las estrellas vas a ver que tienen distintos brillos, entonces se habla de que son las estrellas en esto que compone el sistema nervioso. La neurona tiene una particularidad que es una célula de tipo excitatoria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de más allá, yo quiero diferenciar esto, excitatoria e inhibitoria. Sacamos de lado eso, lo vamos a dejar ahí al margen, luego vamos a entender mejor, pero la excitabilidad es una cualidad de esta célula. Por ejemplo, las células del pulmón, del hígado, del intestino, tienen excitabilidad, sí, pero esa es una función más de una neurona. ¿Y qué significa la excitabilidad? Es energía potencial. Y vamos a suponer de que yo subo una piedra a la cima de una montaña, ¿sí? Y esa es la energía potencial que tiene la piedra de que cuando cae en el vacío va a dar toda su energía, ¿sí? Entonces la excitabilidad tiene que ver con esto. También hay una manera que en neurología y neurofisiología se dice como que la célula que es excitable, que es esta neurona, puede tener un lenguaje. Y ese lenguaje puede decir sí, 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 puede decir no, 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 no. Y hay un intermedio que se queda en la dualidad, depende del entorno, voy a decir que sí o voy a decir que no. Esto es un poco lo que sucede con la acetilcolina como neurotransmisor. Está dentro de la categoría de neurotransmisor de tipo excitatorio porque es su mayor función, ¿sí? En esto de su energía potencial va a decir casi siempre que sí,
pero hay momentos donde puede decir que no también. Y para eso, sin entrar en muchos tecnicismos, lo que vemos según la luna nueva es que la acetilcolina está asociada a la sensibilidad, hay mayor sensibilidad, hay mucha vitalidad y está relacionado principalmente con el tubo digestivo, con las funciones digestivas. Si nosotros pensamos que el primer contacto que hemos tenido al momento del nacimiento tiene que ver con la lactancia, la nutrición, entonces esa parte digestiva es la expresión primaria de cualquier función, o sea, ahí arranca todo en realidad cuando el bebé empieza a tomar la teta, ¿sí? O cuando tenemos el contacto con el alimento. Las funciones digestivas van a estar en un estado de relajación, ¿sí? O sea que la excitabilidad de esa neurona hacia el tubo digestivo va a ser de tipo relajado, porque cuando uno está comiendo todas las funciones tienen que estar en relajación. Eso por un lado. ¿Y qué pasa con la acetilcolina que está involucrada con la función o el reflejo muscular? Y cuando hablamos de músculo, el tubo digestivo también tiene músculo, pero es una variante que le conocemos con el nombre de músculo liso, ¿sí? Y en cambio, el otro músculo, que es este, es el músculo esquelético. Ese músculo esquelético está asociado con funciones que son más de tipo de movimiento. Entonces no podemos hablar de relajación y ahí una de las compañeras decía que tiene esta función doble o dual o mixta, si se quiere, que a veces está relacionado siempre cuando hablamos del tubo digestivo y del músculo liso con la relajación, ¿sí? El proceso digestivo ocurre cuando todo está tranquilo y todo está calmado. En cambio, el movimiento voluntario va a ocurrir en esto que es algo más activo, si se quiere, ¿no? Es más activo. Entonces, podemos ver que la luna nueva asociada a la acetilcolina tiene esta parte, ¿no? Como que es receptiva como luna, pero también es activa. De ahí que hay aumento de la sensibilidad, ¿sí? Hay aumento de la receptividad, y bueno, está relacionado con todos estos ejemplos que di, principalmente el tubo digestivo y los reflejos musculares cuando hablamos del músculo esquelético. También a nivel del músculo cardíaco lo que hace es relajar también, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo estoy hablando de una manera muy sesgada de estas funciones que son corporales, pero la acetilcolina se asocia a un sistema nervioso autónomo que es parasimpático, ¿sí? Y en el otro polo tenemos el simpático que tiene más asociación con la adrenalina, ¿sí? Que tiene que ver con estos reflejos de ataque o huida, pero volviendo a este punto, cuando se activa este neurotransmisor en el espacio sináptico, lo que va a producir a nivel del músculo cardíaco es bajar la frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a estar también como ligados más a un estado de sosiego, de tranquilidad, aumenta la vitalidad, ¿sí? Porque cuando ustedes imaginen que esa piedra que yo asciendo a la cima está en reposo, pero tiene tanta energía potencial que ahí está toda esa vitalidad de la cual estamos hablando. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las funciones de memoria, aprendizaje, hay menos concentración. Esto es lo que leemos. Yo quiero explicarles luego por qué decimos que hay menos concentración. Y ahí vamos a entrar en un terreno un poquito más árido, pero placentero, si se quiere, hablando de la función del cerebro. El cerebro tiene 4 funciones principalmente. Una de ellas ya la mencionamos, que es el movimiento voluntario. Yo deseo agarrar la botella de agua y hago un movimiento voluntario. Si hay un ruido muy fuerte y estridente y me asusto, ¿sí? El susto, que es una emoción, también es un movimiento. De ahí la palabra emotion, que significa entrar en movimiento a través de esas sensaciones que yo percibo de la afuera que están siendo integradas en el sistema nervioso central, el cerebro. Entonces, su primera función del cerebro, estamos hablando,
es tener esto del movimiento voluntario. Otra función principal, que la vamos a ir mencionando nada más porque es frondoso, es la percepción, ¿sí? Y en un momento de las clases van a ver que hablamos de la percepción y de este sentido. Tenemos los 5 sentidos que son los esteroceptivos, que es el gusto, el olfato, la visión, estos los conocemos muy bien, el tacto, son externos, por eso el nombre esteroceptivo. Pero también tenemos un sentido de percepción, ¿sí? Esos son sensores que perciben el afuera y lo integran a la información, y a esa información le damos una valoración, un etiquetado. Decimos que es agradable o desagradable en esta cuestión binaria. Entonces, los esteroceptivos los conocemos, los 5 sentidos. Y el interoceptivo está relacionado con la propiocepción. Es un sentido interno donde yo estoy sentada y yo sé que estoy sentada. Percibo esto, percepción, una de las funciones del cerebro, que estoy sentada. Si me incorporo, si muevo los brazos, yo percibo, no choco contra la pantalla porque sé la longitud que tiene mi brazo en el espacio. Y ayer decía uno de los grupos, muy atinadamente, es este sentido de la espacialidad y el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es percepción. Otra función del cerebro es la homeostasis, ¿sí? Que es el equilibrio de todas las funciones vitales. La homeostasis está sucediendo en este momento, yo estoy hablando, respirando, hay una presión de oxígeno, hay una glucemia, ¿sí? Hay latidos cardíacos y todo eso está en equilibrio. Es un juego muy equilibrado, y ¿quién es el que lo está regulando constantemente? El cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro límbico, el hipotálamo por sobre todo. Y la cuarta función, que ahí es donde empecé a desarrollar este tema hablando de la concentración y el aprendizaje, esa cuarta función tiene que ver con funciones que son abstractas, se les llama así. Que si bien eso no define absolutamente nada, las funciones superiores o abstractas tienen que ver ya con la corteza, ¿sí? Con la corteza cerebral. Si yo tuviera una lesión, ¿sí? A nivel del tronco encefálico, en el cerebelo, voy a perder funciones, pero nunca voy a perder estas funciones que son de tipo superiores, ¿sí? Hay casos donde hay personas que tienen una isquemia cerebral y, por ejemplo, hay hay una película muy conocida que se llama La escafandra y la mariposa, no sé si algunos lo vieron, que trata sobre el daño cerebral que tuvo el editor de una revista prestigiosa de París, que se llama Elle, y él escribió un libro solamente parpadeando un ojo, ¿sí? Lo único que podía mover era el ojo, y sin embargo las funciones cerebrales superiores cognitivas estaban intactas. Entonces lo que nos dice es que tenemos sensores o lugares del cerebro que tienen estratégicamente funciones muy selectivas y muy discriminativas. Y ahí es donde entramos en esto de la cognición, ¿sí? La cognición es el aprendizaje, la conducta, el lenguaje, ¿sí? Esto es todo muy nuevo, pertenece al neocórtex. Y sobre todo cuando entramos en el tema del lenguaje, y acá es muy importante en bioastrología porque el significante que le ponemos a cada emoción, a cada percepción, va a ser crucial, ¿sí? Porque la palabra condiciona y la palabra es creación, es creatividad pura. Entonces, si yo estoy en mi vocabulario utilizando más palabras negativas, por así decirlo, cognitivamente, en este proceso superior del cerebro, voy a crear ese tipo de realidad. Entonces, la vitalidad que me da la acetilcolina es mucha, como esta energía potencial. No así la concentración. Significa que puedo tener como más dispersión, ¿sí? No es euforia como me pasa cuando hay adrenalina, pero esa concentración va a estar como baja, no va a estar tan selectiva, por así decirlo.
Y después tenemos que hablar de lo que es la metacognición, en estas funciones que son más superiores o abstractas, como se le dice en la neurología. Y la metacognición es algo nuevo relativamente porque ahora somos los únicos animales que estudiamos nuestra propia conducta. O sea que podemos separarnos de lo que somos físicamente y biológicamente y decir, a ver, ¿cómo reacciono frente a tal cosa? Y ser el propio observador cuántico de esas funciones de conductas o patrones conductuales que estoy teniendo. Eso es metacognición, estar más allá de mi conducta, observando lo que yo percibo, sin dejar de ser yo. Esto se da mucho en la meditación, ¿sí? Que uno observa y hace como un registro corporal, también emocional, se da cuenta cómo está respirando, si hay tensión, todo. Y esto es 24/7. Si uno empieza a hacer un ejercicio metacognitivo, se da cuenta que cuando recibís un llamado de X persona que lo estabas esperando, se te acelera la frecuencia cardíaca, empezás a respirar mal, entras en estrés, o bien cuando escuchás cierto, no sé, música o ciertas comidas, empieza a relajar todo el sistema. O sea que esto de entender las fases lunares tiene una profundidad. Sabemos que la mayor cantidad de neurotransmisor en la luna nueva está relacionada a la acetilcolina, pero es una cuestión dinámica porque no dejan de existir las funciones de los otros neurotransmisores. No es que están en off y están silenciados y acá el que comanda es la acetilcolina. Entonces eso es un poco, y bueno, Vale, necesito tu devolución a ver si estamos bien con esta info. Pero la metacognición, cerrando un poco, lo podemos obtener desde una práctica consciente con la meditación o estando en vigilia, despierto, yo en este momento, ustedes ahí escuchándome, estamos atentos a lo que nos sucede, a lo que percibimos, integrando estos dos sentidos, los esteroceptivos, interoceptivos, y también saber cómo yo estoy ubicándome en el espacio, si estoy en relajación, si estoy en contracción, si me gusta lo que escucho, si no me gusta, si choca con mi sistema de creencia, etc. Entonces, la memoria, el aprendizaje relacionado a la acetilcolina y todo esto cognitivo está también ligado a una función que se da en la primera infancia. Durante los 7 primeros años cargamos el programa. Después, cuando ya no estamos en esa instancia, todo lo que queramos hacer de nuevo o de nuevo va a tener que integrarse por repetición. Los niños aprenden por repetición, pero ellos están en un estado cerebral que le dicen tita, ¿sí? Tienen más ondas cerebrales tita, y aprenden, son esponjas. Quizás con una o dos veces que observaron a los padres, incorporan, ¿sí? En cambio, el adulto que tiene más estructura, que le cuesta cambiar hábitos, que le cuesta integrar nuevas rutinas, va a necesitar repetición, ejercicio, esfuerzo. Por eso tengo esta energía potencial tan grande con acetilcolina, para que sea incorporado como algo nuevo. Y los 6 meses en adelante es justamente el compromiso que yo tengo en repetir el ejercicio con el cual me comprometí. ¿Para qué? Para concretar, ¿sí? La acetilcolina tiene que ver mucho con la concreción, pero requiere de este trabajo consciente en la repetición, para que se vuelva memoria y se automatice, como es el sistema vegetativo o autónomo, que es el simpático y el parasimpático. Y eso es un poco Bien. lo que resume esta fase. Bien, bien, genial. Y me quedo con esta parte del movimiento voluntario, ¿sí? Y las que venimos transitando en un camino del biolunas, podemos empezar a entender también cuál es el principio de acción o el mecanismo de acción y de función de que uno pueda manifestar lo que intenciona en la luna nueva. Que, como siempre hablamos, no es cuestión solo de escribir e intencionar, sino de que
hay que hacerlo consciente y trabajar a propósito, que esa es una frase que dice mucho Ale, que es como, bueno, lo vas a tener que hacer a propósito porque naturalmente no sale. Y podemos entender entonces en el estado en que nos encontramos ante las lunas nuevas, que ahí es donde estamos hablando desde un lugar, podríamos llamarlo cósmico, en el sentido de que utilizamos la información de lo que está pasando en el espacio, más allá de la interpretación que yo después le quiera dar o cómo yo voy a usar eso, ¿sí? Es entender que acá es como el momento, ¿vieron? Como yo me imagino el momento de la unión del esperma y el óvulo o el mismo Big Bang cuando hace y explota por los aires, que está todo ese potencial ahí, esa instancia previa, eso es ese momento de luna nueva. Y si yo trabajando con lo que es la metacognición, o a mí me gusta verlo como bioastrocognición, porque utilizamos a los astros, es empezar a decir, ok, yo ya soy consciente de que eso está disponible, ¿qué hago? ¿Cómo lo dirijo? Y ¿es magia lo que sucede? No, es lógica pura. Si yo aprendo el idioma inglés, con el tiempo voy a terminar hablando inglés y a razonar en inglés. Bueno, acá es lo mismo, entiendo los mecanismos energéticos, cosmoenergéticos que están ahí dando vueltas y lo utilizo a mi favor. Vieron que siempre digo, vamos a tomar sol, ahora que está lloviendo o cuando salga el sol, o vamos a secar la ropa, ahora que salió el sol o de noche, ¿no? Es como, simplemente es eso, entender estos mecanismos para que nosotras podamos ir volviéndonos nuestras propias alquimistas y vayamos viendo cómo podemos ir combinando y transformando lo que somos con el contenido, ¿no es cierto?, de información. Que aquí, como les dije antes, la idea es que se vayan registrando, porque pasa un montón que en momentos de luna nueva, la gente, la mejor manera de verlo, de interpretar cómo nos influye las fases, es ver cómo me siento, ¿sí? Me siento, en esta luna nueva me siento mal, decaída, con náuseas, dolor de cuerpo, me resfrié, no importa. Todo eso es información ultra recontra archi valiosa porque nos está diciendo cómo está funcionando nuestra química. Porque recordemos que absolutamente todo lo que nos hace humanos, animales humanos terrenales, tiene que ver con estas sustancias químicas. Si no hay sustancias químicas, hay un montón de cosas que yo no voy a sentir e integrar luego. Entonces es importante registrarse, por eso la idea es, no voy a decir que fue armado, dio la casualidad de que justo tenemos la luna nueva ahí, lo podemos trabajar, si no lo trabajamos fuera de las lunas, pero ahora justo viene esta luna nueva, que encima es en Piscis, y el eje Piscis-Virgo, en donde estamos integrando estas energías a través del razonamiento y nuestro hemisferio izquierdo. Entonces, una de las tareas, vamos a decir, es empezar a registrarme en estas fases, porque desde ese lugar yo voy a poder luego compartir con otro. Cuando yo lo hago experiencia, estoy lista para compartir eso con los otros. ¿Se acuerdan esta dinámica Capricornio-Acuario? Que Acuario funciona bien cuando una experiencia fue realmente vivida y desde ese lugar puede ver mejor las cosas. Si se lo contaron, es como el cuerpo. Si yo les digo algo que no hice, por más de que sea súper convincente con mi discurso, internamente captamos que hay algo ahí que no es completo, ¿no? Y le podemos llamar intuición y demás. Al fin y al cabo es energía, en donde yo estoy diciendo que construí algo que en realidad no hice. Entonces hay una parte de esa realidad que no es real y podemos captarlo, ¿no es cierto? Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, quiero que vayan haciendo en sus cabezas, y si no, igual lo vamos a ir trabajando, el registro de en qué luna, en qué fase lunar cada una de ustedes nació. ¿Se acuerdan que hace un momento lo tocamos y lo vimos? Y que la mejor manera de entender en qué fase nací es simplemente ver dónde está el sol y la luna en mi carta natal, teniendo en cuenta que si están juntitas, ¿sí? Recordando que la luna es más rápida, es luna nueva. Si yo siempre mirando la carta en contra de las agujas del reloj. Si la luna va avanzando y se me pone enfrente del sol, nací cerca de la luna llena o en luna llena, ¿sí? Y si luego de la luna llena, mi luna está después, es en el cuarto decreciente, o si está después de la nueva va a estar en el creciente. Esto para registrar y decir, a ver en qué fase nací yo y a ver energéticamente, biológicamente, cuál es la parte química que más estaba activa en ese momento y desde ese lugar
poder registrarme a mí, ¿sí? Como siempre digo, en mi fase se cumple tal cual, decreciente hacia la nueva, o sea, pura noradrenalina, pura estado de defensa, ataque, ¿sí? En donde me tocas un pelo y es como explotaba, y entender eso, ¿no? Que también porque esa conducta o esas maneras de ser, yo cuando entendí esto de la fase fue poder ir seguir integrando un poco cómo era mi estructura, ¿no? Que obviamente me trajo un montón de problemas a nivel social y demás, porque esta chica está loca, hay que medicarla y dormirla, porque es una bestia. Bueno. Entonces, a través de este registro podemos ir reconociendo cómo somos a nivel anímico, a nivel químico, a nivel emocional, desde el momento en que nosotras nacemos, porque, ya que estamos hablando de luna, es importante registrar nuestro momento cuando fuimos, mientras que fuimos creciendo, cuando estábamos siendo gestadas por nuestra madre, ¿sí? Entonces, todo eso que nosotras, bueno, por un lado en el útero de nuestra madre es vivir el mundo Piscis, ¿no es cierto? Energía de Piscis. Estamos totalmente fusionadas con esa madre, que es nuestra madre cósmica, y que todo lo que nuestra madre vivió, energéticamente, bioquímicamente, emocionalmente, ¿sí? Y en su realidad, toda esa composición química en su organismo es con lo que yo me alimenté. Entonces también esto nos ayuda mucho a veces entender y ver áreas nuestras que nos tocó lo que nos tocó. Es como dije en el audio de la luna de Piscis, es como si yo nací sin un brazo y me voy a poder estar quejando toda la vida de que todo el mundo tiene un brazo y yo no, y quizás pueda construirme un brazo biónico y demás, pero si yo en mi cabeza sigo proyectándome y queriéndome ver con dos brazos, estoy yendo en contra de mí misma, porque esta fantasía está buena cuando yo la puedo aplicar a la realidad. Porque si no estoy en incoherencia y obviamente voy a estar gestando todo el tiempo emociones y energías incoherentes ¿Puedo hacer una pregunta? que no vienen que no están a favor. Sí, obviamente, Naro. Yo, por ejemplo, que nací en luna nueva, pregunto, igualmente pregunto igual, ¿está relacionado íntimamente la luna en la que nacís con el útero materno, con la sensación de la madre? Claro, o sea, no la luna con que naces, sino tener en cuenta que tu etapa de gestación, con lo que tu cuerpo se conformó químicamente, es el producto de lo que tu madre sintió todo el tiempo durante el embarazo. ¿Sí? Porque cómo vos incorporaste una sustancia química y se fue generando a través de todo lo que más allá del ADN, del esperma y el óvulo, todo lo que de ese cuerpo venía y vos ibas incorporando, sin conciencia, pero es como, vamos a decir, la estructura bioquímica, le vamos a llamar. ¿Sí? André, no sé si ahí vos querés hacer tus aportes, pero obviamente... Claro, eso de la luna nueva es una luna que es muy versátil. Recuerden que tiene toda esa energía potencial y puede ir para un lado como para el otro, quedar estático ahí arriba o bajar con toda esa energía, y hay que ver cómo también fue la gestación. Eso, viste, lo podés averiguar, y puede ser de que era muy dinámico todo, no sé, varias cosas en simultáneo. Eso tiene esta característica de la acetilcolina, que se puede ocupar de la simultaneidad de todos los eventos que están sucediendo afuera. Voluntariamente los músculos, digestivamente esto del proceso de la digestión que lleva muchísima energía, porque así como lleva energía, de ahí se extrae el triple de energía para las células a nivel nutritivo. Entonces, bueno, en referencia a lo que vos preguntás, habría que cotejar si están así. En el caso mío, fue en cuarto creciente, claro que está más relacionado con la serotonina, y ahí yo puedo entender esta bioquímica de la cual habla Val, que yo soy un sol en Escorpio en 11, con ascendente en Capri, y esa luna en Acuario en 2, que es una luna muy inquieta, hiperactiva, pero está sosegada gracias a que está en esa fase natalmente, ¿no? Y por eso me ven a mí que soy pausada, pero por dentro es una coctelera. Hola, Hay otra. hola. Sí, Quería hacer un aporte por aquí. sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que es que estoy cenando, por eso no tengo la cámara. Que digo que
que nada, que también es interesante a lo que decía Naroa, observar también si es de día o de noche. No solo la fase, sino si es de día o de noche te va a dar muchísima información también. Y nada, que se escucha atentas, chicas, que estoy aquí Perfecto, cenando. exactamente. No sé por qué. ¿Por qué? Eso ¿Por lo la vamos, luz? claro, exactamente, eso lo vamos a ver en la parte del ciclo circadiano, ¿sí? En donde, en teoría, por eso, volvemos a eso, en teoría estamos preparados para responder, y de hecho es así, el cortisol y demás, cuando el sol sale. Entonces, una cosa es ser un nacido durante el día y otra cosa es nacer en la noche. Pero ojo, porque eso tampoco es una fórmula exacta, que si nací de día voy a estar más activa de día. No, o sea, eso también igual nos va a ir contando otras cosas, pero siempre va, cuando hablemos de todo lo que tiene que ver con lo que está fuera de nosotros energéticamente, pensemos siempre en luz. Porque la energía es luz, fotones, ¿sí? Energía solar chocando, haciendo de espejo, rebotando con diferentes cuerpos, a través de nuestro sistema también ingresa esa luz, o sea, todo en esta vida, la vida en sí, ¿no es cierto? El calor, la reproducción, el movimiento, va a venir acompañado de esta energía, que siempre decimos energía, pero ¿qué energía es? Vamos a verla como energía solar. Y en el caso de la luna, fíjense el traspaso, porque la energía lunar, si la vemos, es una luz blanca, es fría, ¿no? Que es, en realidad es el reflejo de la energía mater, que es la energía solar. Pero la estamos recibiendo en momentos en donde en general no hay luz, y acá es donde, vamos a decir, evolutivamente aparece el carnívoro, ¿sí? La especie carnívora, que va a utilizar la falta de luz para cazar. Por ende, también hay que ver que nosotros culturalmente, ancestralmente, tenemos un programa de momentos de luna nueva, buscar cuidarnos más, buscar estar en conjunto, en protegernos, porque el peligro acecha, ¿sí? Porque no hay luz. Entonces, se entiende también cuando hablamos de sombras, de oscuridad, de zonas de agua o de Escorpio, de Cáncer, de Piscis, que decimos la oscuridad, eso que no integramos, por falta de qué, de luz y de conciencia, obvio. Y pensemos también que nuestros ancestros fueron construyendo sus creencias, que hoy están cargadas en nuestro inconsciente colectivo, en base a la información que tenían. Entonces, para ellos, ver de repente en una noche alguna luz o alguna cosa para ellos era todo, porque imagínense que no había nada. Y bueno, ni hablar cuando después aparece el fuego, que ahí vamos a ver también esta energía pseudo solar, pero que al fin y al cabo cumple un poco esta función de dar calor y nutrir. ¿Sí? Hablando, Sí, Andrés. quiero hacer un comentario porque hace poco hacía una lectura respecto a esto de la neurociencia y demás. Los inductores, ¿no? Los inductores que pueden ser los psicodélicos sacados de las plantas y cómo activan toda la neuroquímica. Pero una práctica meditativa muy común, que es ancestral, es permanecer en oscuridad mucho tiempo. Y cuando uno permanece en oscuridad mucho tiempo, tiene una inducción donde pasa a planos de la percepción que son mucho más elevadas, ¿sí? O sea, estar en silencio. Alguien alguna vez escuchó de la búsqueda de la visión, que es subir a la montaña, estar aislado en silencio, permanecer quizás en un lugar oscuro. Y bueno, muchos neurocientíficos de la década del 70 hacían estas prácticas para entender esto de la trascendencia que hay respecto a lo que está condicionado. Porque nosotros, hablando de memoria, conducta, vivimos bajo un reflejo que está condicionado. No nos preguntamos por qué hacemos las cosas. Está automatizado. Y cuando tomamos contacto con ciertas plantas que inducen a estados de conciencia más elevados, nos percibimos de una manera que nunca antes habíamos pensado y vemos toda esa energía potencial magnificada y decimos, somos perfectas máquinas cuánticas, ¿sí? Podemos estar en varios planos de la percepción. Totalmente. Somos la máquina cuántica nosotros y nuestra hermosa mente crea
gracias a la información que ya tenemos ahí adentro. Ahí lo que decía Lau con el tema de los cometas, claro, imagínense a nuestros ancestros que no tenían información de nada y de repente veían o una estrella fugaz o una luz en el cielo con una estela, con una cola. Es fácil entender el tema de los eclipses, la luna roja y lo diabólico y esto y lo otro, y que al fin y al cabo, y sí, o sea, sabemos que el miedo es nuestra primer base, porque el miedo es lo que nos va a permitir seguir, continuar en la especie o no. Entonces, mejor ante cualquier duda, vamos a temer, vamos a sentir inseguridad y nos vamos a paralizar en lo posible para no cruzar ese umbral, porque ahí podemos morir. Solo un demente deja lo conocido y se va a lo desconocido. Y si lo pensamos astrológicamente, podemos empezar a entender las energías acuarianas, las energías escorpianas, que vienen a romper con lo establecido, ¿no? Y que genera todo lo que genera a nivel familiar y vincular, que lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a ser artista si somos todos una familia de abogados prestigiosos? O inclusive en la política. Vas a hacer política vos como tu abuelo, tu tatarabuelo y se acabó, ¿sí? Y romper eso es también entender cómo, qué es lo que se rompe. Es esto mismo que estamos hablando, es ir en contra de nuestra biología. Y si lo pensamos un poco más, también es lo que está pasando en la actualidad. Pensemos sin valoraciones. Vamos a hablar del cuerpo gestante y el cuerpo no gestante, ¿sí? Cuerpo gestante, aparentemente nosotras, mujeres, femeninos, con útero, ¿no? Vamos a tomarlo de esa generalidad. ¿Qué está pasando hoy en día? Yo me estoy rebelando contra mis programas, yo me estoy rebelando contra la biología, porque yo no quiero seguir cumpliendo el rol animal en donde me van a venir a embarazar y yo voy a escupir pibes cada 9 meses para seguir poblando el mundo y ocuparme de ellos. Y yo digo, no, yo no quiero cumplir esa función biológica, ¿no es cierto? Y ahí es en donde empezamos a encontrarnos con toda la parte social, cultural y demás. Seguimos en lo mismo. La real revelación que nosotros hacemos o la rebeldía que nosotros tenemos no está en el afuera, está con nuestros propios programas, ¿no es cierto? Y por eso también el cuerpo va a ir encontrando maneras de ir suprimiendo aquellas funciones que para ese linaje no son buenas en teoría o no se tienen que reproducir más. Y ahí vemos enfermedades como problemas en el útero, ¿sí? Vamos encontrando que, porque, y bueno, ya lo sabemos, biodecodificación, hay un montón de bioneuromoción, hay un montón de cosas que nos van haciendo entender por qué pasa esto, pero acá ya tenemos más el fundamento químico, ¿no? En donde si mis ancestras fueron violadas y demás, y obviamente que mi útero va a decir, loco, este sufrimiento no lo vivimos más, pum, 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 sacamos, ¿sí? Que no exista más. Entonces, esto nos permite tomar esa conciencia de decir, ok, realmente mi malestar puede nacer, que yo lo puedo ver afuera, pero realmente puede estar naciendo y gestándose desde una inconformidad que yo tengo conmigo misma, pero conmigo misma con lo que yo traigo cargado y lo que busca todo el tiempo reproducirse, porque lo que está cargado en nuestro sistema es lo que nuestro sistema va a obligarnos a que lo hagamos. Y si nosotras no hacemos este trabajo de metacognición, de abstraernos y observar esos programas, vamos a seguir siendo sus rehenes. Este es el cambio de paradigma. Por acá viene la mano. Esto nos trae Urano en Tauro. Pensemos Urano en Tauro, ¿sí? Urano nos dice, seamos metaconscientes, veamos más allá de lo establecido, lo natural, la biología, lo que debe ser, cómo debe ser. Veamos todo de una manera distinta, en donde la invitación, ¿cuál es siempre? Ir para adentro. Y acá podemos ir entendiendo cada vez más cómo es que funcionamos y que obviamente somos seres de reflejos. Fácil decirte, hey, vos me dijiste algo que me hizo mal, todo mal y un gran quilombo. Eso es muy fácil, obvio, es lo que está automatizado, ¿no es cierto? Porque de hecho pensemos, nuestros ancestros o los animales inclusive eran como, oh, hay otro animal ahí con el cual tengo que pelear. Y me peleo y me rajuña y me muerde y uff, ese otro animal me hizo este daño, ¿no es cierto? Entonces, estamos acostumbrados a tener como ese circuito activo. Pero ahora nosotras... ¿Puedo hacer un Sí, aporte? sí, por favor, Angie. Yo nunca quise tener hijos ni casarme. No, no es algo. Y siempre fui con un chupete en el recto.
en la sociedad. Disculpe. Me encantó, la voy a usar. Bueno, y bueno, sí, a los 36 años empecé con la menopausia precoz. Ahí está, Ahí sí. ahí está. Ujú. Y ojo que mi hermana también. Ella tuvo hijos, pero bueno, en la familia nosotras no. No hijos, no marido, no anillo, no libreta. ¿Y qué pasó antes? ¿Tenemos algo de info de los Y mi ancestros? familia es sí, mujeres que, por ejemplo, mi bisabuela se quedó sola con el campo, con una estancia se quedó, casi una cuarta parte de San Luis era de ella, sola, porque el marido la dejó y terminó, bueno, con un hijo que la dejó en bancarrota, hizo negocios con Marta Alway y lo dejó en la ruina. Y si ella se tuvo que hacer cargo, no sé, de grande, de todos sus nietos, porque encima la nuera quedó encerrada en un manicomio porque no podía tener hijos y el marido le siguió dando hijos. Cuando ya los médicos le decían que no puede tener más porque en algún momento se va a desvariar. Bueno, Sí, no. ahí Y vemos. por el lado claro, porque del lado de mi mamá hay toda una mala imagen de los hombres. De hecho, las mujeres son las líderes, las que es más un matriarcado. Obvio. Y por parte, exactamente, y por parte de mi papá es lo contrario, ¿no? Mi abuela a los 12 años, según mi hermana, en una especie de regresión que hizo, la abuela, nuestra abuela, a los 12 años la madre la llevó con un tipo para que le pagó porque la prostituir y fue prostituta, tuvo hijos, se hizo cargo. Ok, bueno. Y que nada, fue como dos personas, la imagen de madre, la imagen de, ¿no? Porque aparte mi abuelo la dejó a él, después fue con una compañera de mi mamá y tuvo más hijos. Y tuvo más. Y dejó a la madre con toda una serie de niños, porque mi mamá tuvo como 7 hermanos. Sí, Claro, claro. es como Bueno, que hay toda una ahí formación vemos. de... Claro, ahí está el programa, ¿no? O sea, el programa, pero fíjate, Angie, vos sabrás muy bien, la cantidad de mujeres que lo sufren, ¿sí? Porque acá está eso, ¿no? Es o lo sufro o no. Hay muchas que tienen un gran poder interno y que también vemos que los astros ayudan un montón, perdón por la expresión, pero es en donde me chupa un ovario realmente lo que la gente piense y se sienten bien. Pero hay otras que es como, bueno, imagínense socialmente la famosa frase la tía solterona. O sea, fíjense, y que eso Sí, ya, yo ya lo digo totalmente, y ustedes soy ya yo. saben, claro, y ustedes ya saben lo que significa. Soy yo, porque Claro. mi hermana sí tuvo 2 hijos, al que no le da Claro, hijos, le vos- da sobrino. Claro, Y a la larga también terminé siendo responsable, porque los papás de los chicos No se está. fueron también en su momento. Y bueno, mi luna en Capri, ser el hombre a salir a trabajar para mantener la familia. Es como que de alguna manera el programa está ahí. Y no te lo Exactamente. podés sacar. Aunque... Exactamente. Y si te lo sacás o no respondes, también te volvés alguien egoísta desde la sociedad. Por eso es como muy fino el asunto, ¿no? Porque es como, no me interesa. Y es como, hey, loco, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y qué interesante también verlo desde este lugar, lo que implica socialmente, ¿no es cierto? Esta frase, porque es típico, si es solterona no, porque es insoportable, ningún tipo la banca, bueno, todas esas barbaridades que las entiendo cuando veo a todos como el planeta de los simios, ¿no? Que así nos veo y digo, y sí, se entiende, pero es como que de a poco estamos como cambiando eso, ¿no? A través de diferentes movimientos, pero no tenemos que perder nunca de vista esto, es decir, primero yo registro qué es lo que tengo cargado adentro mío, que yo quizás no lo elegí y es lo que está. Y en base a eso, poder desarrollar y construir algo que quiero, porque también el tema de los hijos es, otra vez, respondemos a la biología, ¿sí? En donde hay gente que ama eso y ama dedicar su vida a eso, y hay otra gente que dice no. O hay otra gente que dice, ay Dios, tengo que estar con este abrojo toda la vida hasta que se independice y la puede pasar mal y por ahí... Bueno, esas son las consecuencias de los chicos que después son esos hijos no deseados, Ahí va. que terminan en las adicciones porque nada, no soy querido, no soy amado, no fui buscado.
Totalmente. ¿no? Y no fui aceptado tampoco. Y eso se Totalmente. siente, obviamente, en la parte materna, ¿no? Totalmente. Mi hermana, por ejemplo, a partir de los 5 meses, tenía contracciones. Entonces eso, mi mamá dijo que la mujer que tiene contracciones en los embarazos mucho antes del tiempo es porque no quiere ese bebé, como que quiere abortar Claro, sí, 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 biológicamente. totalmente. Sí, 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 sí. Es que sí, ya sabemos que todo está comandado por esa parte y pensemos que así como el cerebro entiende solo sí y no, bueno o malo. Entonces, si en el ADN está cargado que tener hijos realmente te lleva a un sufrimiento incomparable, la biología no es boluda, o sea, el cerebro no es boludo. Dice, no vamos a ir por acá porque esto es malo, ¿no? Que bueno, hay veces que el cuerpo va a encontrar maneras de recursos, vamos a decir, pero como vos bien decís, ese niño que no se siente visto o reconocido y demás, que también hay que trabajar mucho sobre eso, porque la cantidad de gente que a mí me ha tocado, y sé que a la mayoría que trabaja con personas también les pasa, que vienen como, yo no fui aceptada o reconocida por mi mamá y mi papá. Y es como, ¿y por qué te hace mal? Nos hace mal porque ya tenemos esa información de que mi mamá o mi papá no me reconozcan, ya está establecido de que yo me tengo que sentir mal por eso también. Entonces es importante ver, porque estamos realmente condicionados desde todos los lugares, ¿sí? O sea, hay niños que crecen sin registrar ciertas realidades porque nadie se las contó. Y en algún momento se puede activar algo de la memoria, del programa, claro que sí. Y si se activa y el niño Lo lo que pasa es que el trae, ser lo humano charlamos. también quiere ser parte de la masa. Ahí, No quiere ser el diferente y el distinto. ahí tenemos a Necesita Quirón. como es como que necesita la aceptación del otro. Ujú. Totalmente, totalmente. Y No, es como que necesita esa compañía, necesito el ese acompañamiento. reconocimiento, la afinidad, Exact- Claro, se esa. siente exactamente, es lo que le problema. pasan a los adolescentes cuando uno el que está excluido del grupo, que se siente mal porque siente que no es aceptado. Bueno, Sí, así, bueno, la humanidad prefiere ser parte de la masa. bien. Interesante, ¿no? La idea es que ahora vayan registrando entonces en qué fase nacieron para empezar a reconocerse y empezar a ver a partir de ahora cada luna nueva como ese potencial energético disponible, ¿sí? Y van a ver que va a tomar otra dimensión todo el trabajo que se hace con las lunas porque es como, ya te caché. Recordemos que nuestra mente es divina, pero es una gran mutiladora del todo. ¿Sí? Es como meterlo, metodizarlo, hacer las cosas Virgo, es matar y mutilar a ese potencial Piscis, que está buenísimo, pero sí, lo que nos pasa actualmente y nos viene pasando, solo aprendimos a registrar el modo Virgo de las cosas. Y ahí estamos, desconectados. Y esto de ir saliendo de la era de Piscis e ingresar a la era de Acuario, justamente nos está diciendo, a ver si aprendieron la temática Piscis Virgo, a ver qué las quiero ver, humanidad, vamos a ver qué tal han comprendido eso. Y vamos bien, porque más allá que todo es un caos, vamos bien en el sentido de que está sucediendo, que poco a poco vamos cambiando. En algún punto se logra ver a través de la historia esta impronta biológica, energética de evolución. Cualquier cosita, seguimos intercambiando y feliz luna nueva a todas. Ponga mucha energía ahí. Bueno, bellas, gracias, Gracias, Val. gracias, gracias.